están intentando. Yes. All right, guys. So I'm really excited for us to start doing this and just, have a place for all the ladies in Mexico to learn and grow and just help each other get to that next level. Ok, Brandy dice que está muy emocionada por empezar este espacio donde vamos a estar todas las mujeres de México aprendiendo y creciendo juntas. So we'll jump right into this. We'll keep this, painless and quick tonight, but I want to talk to you guys a little bit about mindset and personal growth. Ok, dice que vamos a empezar de una vez, rapidito y sin dolor. Y lo que quiere hablar esta noche es un poco de la mentalidad que debemos de tener. So a couple things that I've been focusing on that have made a big shift in my business. Ok, un par de cosas en las que Brandy se ha estado enfocando últimamente y le han hecho un gran cambio en su negocio. One has been personal growth and reading. I've been listening to a lot of the top leaders here in the US and they read a ton of books. So I made a goal to read 2 books a month. Ok, uno de las cosas en las que está trabajando y le ha servido mucho es leer. Ella ha estado escuchando a los grandes líderes de Estados Unidos de It Works y todos leen mucho. Entonces, una de sus metas es leer 2 libros a la semana. So every month of 2019, or 2020, my goodness, I made a goal to read 2 books a month. And I'm actually on my 3rd book already this month. Ok, entonces dice, perdón, me equivoqué, lo está leyendo 2 libros por mes, no por semana. Dice que en este mes ya va a iniciar el 3er libro, entonces está muy emocionada porque es una meta que se puso. And I will tell you that I'm going to give you a book recommendation. Actually, I'm going to give you a book recommendation. And I hope that you can find it in Spanish. But one of the first books I read was You Are a Badass. Ok, nos va a recomendar un libro, Brandy, que espera que lo encontremos en español y que se llama You Are a Badass, o traducido, hay que buscar el título, pero sería Tú eres increíble, o algo, o muy chingona, podría ser, pero hay que encontrar el título en español. So it's a great book to stop doubting yourself, to start knowing what you're worth and going out and getting what you're worth. Que dice que es un libro muy bueno para dejar de dudar en nosotras mismas y ir por lo que queremos. So another thing, let's talk about mindset, about shifting your mindset. Vamos a hablar un poquito de cómo cambiar tu mentalidad. So last year, I was focused on my business and I was praying, but I wasn't being intentional in my prayers and I wasn't praying so much about my business. Okay, dice que el año pasado, sorry, Brandy, can you repeat that? Yes, of course. Oigan, es que tienen micrófonos abiertos y se está escuchando. ¿Pueden todas apagar su micrófono? Brandy, there are some micros open and there's... Yeah, I'm going to mute everybody and then I'll unmute Liz. Oh, can you do it if... Please. I unmuted you, Itzel, and I unmuted Liz. Right. Okay. Ya apagó los micrófonos de todas y entonces nada más va a estar el de Itzel, el de Brandy y el mío abierto. Okay. Can you repeat that, please? Yes. I was saying last year, I thought I was doing all the right things and I was praying and I was focused on my business, but I wasn't being intentional. Y que dice que el año pasado ella creía que estaba haciendo las cosas correctas, orar, trabajar, pero no era intencional con lo que ella quería. So I made a shift when we got back from Costa Rica that I was going to be very intentional about everything I do for our business. Entonces hizo un cambio de mentalidad cuando regresaron de su viaje de Costa Rica, donde ella decidió ser más intencional para dónde quería llevar su negocio. So if you follow my Facebook posts, every post I make, whether it's about It Works or not, is intentional and it has a message.
Dice que si la seguimos en Facebook podemos ver que cada post que ella hace tiene una intención sobre su negocio. And when I prayed, I started praying and asking for specific things, asking for, you know, God to watch over our team, to send me the right people, to send me the right customers. Dice que también ahora cuando ora, pide intencionalmente por buenos clientes, por buenos distribuidores, por cosas más específicas. So I started 2020 and have had 3 new distributors and I think 7 or 8 new customers join the team. Dice que ahora que inició el 2020 tiene 3 nuevos distribuidores y como 6 o 7 clientes nuevos. And I still have like 2 weeks left in the month. Y todavía le quedan 2 semanas en el mes. So be intentional and ask for what you desire specifically and focus on it. Put it out there. Dice que hay que ser más intencionales con lo que pedimos, ser específicas en cómo oramos y lo que pedimos y que lo gritemos al universo para que sea contestado. So whether you like to read books or listen to motivational speeches, focus every month on growing personally. Dice que ya sea que te guste leer libros o escuchar audios o cualquier cosa que tú estés haciendo, lo hagas con más intención para crecer más personalmente. One way I like to read my books is I have one book that I physically have, and then I listen to a book on audiobook. Dice que la forma en la que a ella le gusta leer libros es que tiene uno físicamente con ella y tiene uno en audiolibro que siempre está escuchando. So if you don't have time to sit and actually read, you can turn on an audiobook when you're driving, washing the dishes, doing the laundry, sitting at work. Dice que igual y si no tienes tiempo de sentarte a leer un libro en físico, bueno, mientras lavas los trastes, manejas o haces cualquier actividad diaria, puedes estar escuchando un audiolibro. So I want to share a few things. We started a mastermind with Joel and Stephanie Dunn, the #1 income earners, and a couple other of the local top income earners here in Florida. Ok, ellos acaban de empezar un mastermind muy similar a con los líderes más grandes de It Works y algunos líderes locales donde Brandy vive. So a few things we learned at Friday night's mastermind I want to share with you guys. Aprendió un par de cosas este viernes que empezaron el mastermind y los quiere compartir con nosotros. Joel shared something with us that just blew my mind. Joel, que es el Black Diamond que más gana en la empresa, compartió algo en el Mastermind del viernes que le voló los sesos a Brandy. It was actually 2 things. Bueno, de hecho eran 2 cosas. So one, Joel actually writes out a mission statement for his life. Bueno, el número 1, Joel escribe un diario sobre su misión de vida. So he said to make your life goal bigger than just about you. Dice que debes de hacer que tu vida sea, bueno, que una de tus metas, que tu vida sea más grande que solo tú. He shared his mission statement with us, and mixed in with his business goals, he talked about living a life for God and using this opportunity to bring people closer to God. Okay. Combinada su meta de vida con el negocio, Joe lo que quiere es acercar a la gente al negocio y a Dios. He talked about being able to give back more and to leave an impact with his life, with what he does through It Works. Okay. Una de las cosas que también él dijo fue que él quiere impactar más vidas, quiere ayudar más, quiere regresar más de lo que se le ha dado. Todo con It Works. So whatever you're passionate about, whatever impact you want to leave on the world, write it down and how you can use this vehicle we call It Works to help you get there. Entonces hay que anotar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos impactar y ver
¿cómo podemos hacer eso con este vehículo que se llama It Works? So then the other thing, he was talking about how Stephanie has non-negotiables every month, something she has to complete and she won't sleep until she does every month. Okay, dice que Brandy, what's her name again? Stephanie Dunn. Okay, Stephanie Dunn. Lo que ella hace, Stephanie Dunn, que es la esposa de el Black Diamond, tiene algo que que le llama no negociable. Es una actividad o es algo que ella no negocia para no hacer. O sea, ella siempre lo hace, sea lo que sea. A lo mejor puede que no duerma o que no coma, pero tiene que hacer esa actividad. So Stephanie's non-negotiable is that she signs 10 distributors every month. She does not sleep the end of the month until she has 10 distributors in. Entonces, ese no negociable de Stephanie es inscribir a 10 distribuidores nuevos cada mes. Entonces, no hay negociación de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ella no le importa si no va a dormir, si no va a comer. Son 10 distribuidores al mes. No le importa, lo hace. So she sets a goal and she puts it out there and she holds herself accountable until she achieves it. Entonces, ella se pone una meta y entonces va anotando sus avances y lo hace, va anotando todos sus avances hasta que llega a su meta. So I'd never thought of that before. I was like, Dice Brandy que ella nunca había pensado de esa manera o hacerlo de esa manera y le voló los sesos. So I set a non-negotiable that I want to personally sponsor 5 people a month. Mike said he's going to join me and we're going to each do 5 people a month, new team members. Okay. Brandy y Mike se acaban de poner como meta también hacer un no negociable de 5 distribuidores al mes. 5 Brandy y 5 Mike. So then Nina gave me a great customer goal to go with that. Y Nina le dio un tip de distribuidores o una meta de distribuidores que va de la mano con, de clientes leales que van de la mano con los distribuidores. She told me if I'm going to sign 5 distributors a month, I should focus on 10 customers a month. Nina le dijo que si se va a concentrar en 5 distribuidores al mes, entonces debería de agregar 10 clientes al mes. So those are now my non-negotiables. Okay, baby. I want to set a goal with you guys to set whatever your non-negotiables are. They don't have to be like Stephanie's, they don't have to be like mine, but whatever your non-negotiable are that you know you can achieve every month. And you can change it as you go, as your business grows. Ok. Brandy dice que esa meta se ha convertido en su no negociable y ella quiere ahora con todas nosotras hacer una meta que sea a nuestro nivel, que no tiene que ser al nivel de Brandy, al nivel de Stephanie o al nivel de Nina, pero que sea algo que nosotras podemos alcanzar y que sea realista para nosotros y puede ir cambiando durante el mes. Puede que a lo mejor llegas a la meta y necesitas agregar más. Entonces puede ir cambiando durante el camino. Entonces el compromiso es hacer una meta no negociable. So you can share those with your upline. You can send them to me, whatever you want to do, but put them in writing and get them out there so you can hold yourself accountable and we can help you too. Entonces, se lo puedes mandar a tu upline esta meta que tú te quieres poner de cuántos distribuidores y cuántos clientes quieres lograr en el mes. Se lo puedes mandar a tu upline o se lo puedes mandar a Brandy o compartirlo con quien tú quieras, pero compartirlo y pues ponerlo en la luz pública para que entonces pues te comprometas más, ¿no? A hacer esa meta no negociable. So one of the best things I can tell you guys Hi. About your mindset for this business. Okay, otra cosa que nos puede decir sobre nuestra mentalidad en este negocio is think about this as a marathon, not a sprint. Hay que pensar que esto es un maratón y no una carrera rápida. I have a new girl who joined my team and she messages me every morning and tells me what she's working on.
Dice que tiene una nueva chica que se unió a su equipo y le manda mensaje todos los días para decirle en lo que va a trabajar. She'll tell me, I talked to 8 people today and 3 of them told me no, but that's okay. ¡Ay! Dice Brandy que esta misma chica le manda mensajes todas las mañanas y, bueno, uno de los mensajes puede ser, por ejemplo, habló con 8 personas y 5 le dijeron que no, pero bueno, eso no importa, va a seguir. She says, I know that if I stick it out and I stay consistent, I'll get the results I want. La chica le dice que no importa si mantiene la constancia y trabaja todos los días, lo va a lograr. So we need to remember in Mexico, you guys aren't just launching a business, you guys are launching an entire country. Okay, entonces algo que tenemos que recordar, aquí en México no solamente estamos lanzando una compañía, estamos lanzando todo un país, entonces hay que tener esa mentalidad. And you guys aren't just joining this business when all the hard work has been done. You guys are the founding distributors in Mexico. You're paving the way for the whole country. Y no es que no llegamos a un negocio donde ya está todo hecho y ya alguien más abrió el camino por nosotros. Hay que recordar que nosotros somos los que estamos abriendo el camino y los que vamos a abrir todo el país. So just keep your eye on the prize and know that, you know, this is a long-term investment of your time that will pay off greatly. Entonces hay que mantener la vista en el premio, en lo que queremos y saber que esto es un maratón, que hay que caminar y hay que trabajar. So I know we're all really excited and we have, you know, new products coming and we'll be back for more tours. So just stay focused, stay consistent, and just keep, you know, one foot in front of the other every day. Just keep with the consistency. Okay. Dice Brandy que sabemos que estamos muy emocionados por los nuevos productos que van a entrar y van a regresar ellos para hacer gira para lanzar estos productos, pero hay que mantenernos enfocados y trabajando consistentemente para lograr lo que queremos. So I want to remind you that this is a numbers game. So you need to talk to people every day. You need to set a goal of how many people you want to talk to a day, and you need to do it. Okay. Nos recuerda que este es un juego de números y hay que hablar con tantas personas como podamos al día. Can you repeat the last part? Of course. That it's a numbers game, that you have to talk to so many people to get, you know, so many people to say yes. So set a goal of how many people you want to talk to every day and do it. Okay. Que te pongas una meta de hablar con cierta cantidad de personas al día para que entonces puedas llegar a esos sí, o sea, pasar por los no y llegar a esos sí. Same goes for social media. If you post once a day or a couple times a week, you're not going to have the results you want. Dice que va lo mismo para las redes sociales. Si posteamos una vez a la semana o 2 veces a la semana, pues no vamos a tener los resultados que queremos. Hay que tener consistencia. So stay consistent and don't just post about it works. Oh, he's not gonna. Don't just post about it works. Post about your life. Post about things you're passionate about. Dice que hay que tener consistencia en las redes y no solamente publicar sobre el negocio, sino también publicar nuestra parte personal, de qué nos apasiona, qué nos gusta. I talk a lot about the things that are important to me, food, vaccines, health, and I attract people that are like me. Dice que ella publica mucho sobre lo que a ella le apasiona, que es la comida, el que está en contra de las vacunas, todos estos temas, y entonces eso atrae a personas similares a ella. So an important tip that I learned the other night at the Mastermind was that opportunity posts talking about the opportunity seem to do best at nighttime, like 9 or 10 p.m. Dice que un tip que aprendió en una junta pasada
fue que los posts de oportunidad sobre cómo, bueno, sobre el negocio, oportunidad del negocio, funcionan mejor durante la noche. 29 y 10. Another thing they shared, and this was in the US, but I'm going to give it to you if you want to try it, was they posted about the products, and Brittany Hayes shared with us that she found that Tuesday afternoon at 4 p.m. was the best time to make product posts. Okay, dice que esto lo hacen en Estados Unidos, pero aún así lo comparte con nosotros. Una chica en Estados Unidos dijo que para publicaciones de producto funciona mejor los martes alrededor de las 4 de la tarde. Pero bueno, eso es algo que hacen allá. Habrá que ver si aquí nos funciona. So she found a time that works for her. Pay attention to your posts. And then she posts at that time every single week. Same post. Entonces a ella le funcionó ese post a esa hora, ese día. Entonces ella está poniendo atención a los posts que pone y encontró que eso le resulta o le funciona. Entonces hay que ver nosotros qué día funciona para nosotros. So I guess to end this, we can open it up, and if anyone has any questions about anything, personal growth, books, Okay, entonces dice Brandy que ya para cerrar, cualquier pregunta que tengan sobre negocios, sobre libros, sobre crecimiento personal, lo que quieran, ella va a contestar un par de preguntas. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Sí. ¿Sí? Liliana. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm just fine. Doing each day better. Good. What other books can you recommend us? Then we can find it here in Mexico and more about in Spanish. Then Okay. we can have a list. You can send us a list. And Yeah, I can give you a list. Mm-hmm. So another really good one is called Atomic Habits. Atomic Habits. Here, let me type these in the chat. Mm-hmm. Okay, I'm going to translate that. Just for Okay. you. Okay. Yes, Liliana le preguntó que algunos otros libros que nos recomiende en español o una lista que podamos buscar a ver si están en español. Y Brandy va a escribir algunos títulos en el chat. Stop. Atomic, okay. Atomic Habits. I'm thinking. Let me think what other ones we've read. I already put them in there. I'm typing them. Oh, you know what? The one we were just given the other night. It's on the counter. Can you grab it? Okay, está buscando un libro que también nos quiere decir, nada más que se lo van a This pasar. is one that I really liked. It's called Not Safe by Mark. Oh, I put it over there. I'm sorry. Pues dice que le gusta mucho. Ahorita nos va a dar el título completo. The one right there on top. I already did Atomic Habits. Aquí. Not safe. Okay, it's called This is what it looks like. This is another one that they just gave us at the Mastermind. Carla actually got this for everybody. And they recommended it. Dice que ese libro se los recomendaron en el Mastermind del viernes, entonces ese también es muy bueno. The authors. Atomic Habits. Can you read me the author? They're asking the authors. James Clear. So Atomic is James Clear. Okay. Relentless is... Nos está dando los autores de los libros por si los quieren anotar para que sea más fácil buscarlos.
And then you are a badass is Jen, Finter. There you go. Ok. Entonces son los libros que nos recomienda Brandy por esta noche. Ok. So those are some good ones to start with. Okay. By the time you guys get through those, I'll be reading a couple others that I could recommend. Okay. Ok. Dice Brandy que esos son algunos con los que podemos empezar y ya cuando terminemos con esos, a lo mejor ella ya va a estar leyendo otros que nos puede recomendar. Can Okay. you ¿Alguien más tiene otra pregunta? I have another one. Okay. Okay. Can you tell us more or less how is your schedule in the day? Then we can. I know that you post very early, and you begin posting something about the coffee or about the celery that you are having or drinking, but afterwards you post in the middle of the day more or less, or if you go to the beach or if you are in the mall with Anya. Yeah, but you make your calls very early. Where is that the best time for the calls? What's the best time for doing meetings? What day is the best for you? You know, I think that's Okay. different for everybody. Oh, sorry. Let me translate that. Liliana le está preguntando a Brandy que si nos puede compartir un poquito de su itinerario durante el día, porque le dice Liliana que ella ve que publica desde muy temprano de lo que está tomando, ya sea café o sea cualquier producto de Eatworks, y luego comparte más tarde, a lo mejor que anda en el mall o todo esto, y ella le está preguntando que qué horario o qué días son los que más le funcionan a Brandy, entonces quiere que nos comparta un poco de su día. Ok. So I think that's different for everybody. Que dice que ella cree que para cada uno de nosotros es diferente. And I don't have a set, like, this is the best to do now, this is the best to do, later type answer for you. Dice que no tiene un tipo de respuesta donde te puede decir, bueno, publica primero y después no tiene esa respuesta para nosotros. I think it's just best to stay consistent in whatever you choose. So I post about the coffee. I try to do it most mornings. Dice, entonces lo que hay que hacer es apegarnos a ser consistentes. Ella lo que más le gusta publicar es sobre el café, entonces encontrar qué funciona para nosotros. You'll notice when I post about the coffee, I don't just make it a post about the coffee. I make it a post about something that's going on and talk about drinking my coffee. Yeah. Entonces ella dice que cuando publica sobre el café no solamente publica sobre el café, sino algo que está pasando, o que está pasando en el mundo y publica por el café. I think the most important thing is while you're posting about the business, also be posting about your life. Like you mentioned, I'll post about Anya, I'll post about the beach. Sé que lo más importante, o al menos que ella cree que lo más importante es no solamente publicar el negocio, sino combinar, como ya nos había dicho, publicar el negocio, publicar algo personal, algo que nos gusta, o sea, no solamente que sea negocio, sino que tenga una combinación de todos. I think posting about you using the products is one of the most important pieces. Don't just post an image. Okay. Dice que ella, algo que es muy importante para ella es, cuando publicas sobre usar el producto es muy importante, no solamente publiques el producto, sino una foto donde tú lo estás usando. I do a live every few nights washing my face and using the skincare products, and I get new customers or questions every single time. Dice que ella lo que hace es hacer un live 2 o 3 veces a la semana lavándose la cara y utilizando los productos para la piel que ellos tienen allá, y siempre consigue clientes o preguntas sobre el producto. The other night I did one. I was exhausted and I didn't want to do it, but I pushed myself to do it anyways and got a hair, skin, and nails customer from it.
Entonces dice que la otra noche ella estaba muy cansada y la verdad es que no quería hacer el live, pero lo hizo y de ese live We'll go on his ear. tuvo un cliente We'll go on nuevo his ear. para comprar la línea de cuidado personal allá en Estados Unidos. As far as follow-up, I follow up, like, if someone asks for info, I message them right away. Mhm. And then daily, I try to think, every few days, I try and think about, okay, who hasn't responded? And I go back and follow up. Okay. Entonces, como seguimiento a ese post o a ese live, es ver quién contesta y contestarle inmediatamente. Y si no puedes inmediatamente, regresar. Cuando tengas un tiempo, regresar y ver los comentarios y contestarle a toda esa gente. I think if you guys started doing, and I know Rodrigo, I know you guys do some, but if you guys did, even in your own little teams, power hours, at least once a week, that helps force you to do follow-ups. Okay. Dice que si hacemos en equipo o en general horas de poder, eso nos va a obligar a también tener seguimiento o un seguimiento correcto con la gente. And it doesn't have to be an hour. It could be a power 30. Call it a power hour, but you could do it for 30 minutes. Dice que no necesariamente tienen que ser una hora, puede ser media hora, lo llamamos una hora de poder, pero puede ser media hora. Did that help? Yes, very much. Yeah, for all the team. Thank you Good. very much. Okay. You're welcome. ¿Alguien más tiene una pregunta o no? Just asking if somebody else has a question. I knew that, actually. I knew what you just asked. Dice Brandy que sí me entendió lo que pregunté. Entonces, chicas, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que Brandy nos comparta? Nothing else will fit. It's just a pony. All right, guys. Well, Nope. I don't know if this will fit. If we have... Okay. Somebody needs to go to bed. Okay. Okay. Dice que ya se necesita ir a la cama. Yeah. All right, guys. Well, why don't we try to do these, once or twice a month? Okay. Dice que por qué no intentamos hacer este Zoom una o dos veces al mes. We'll definitely schedule one. We should do one right after conference and share the excitement. Ok, que vamos a programar uno para en cuanto regresemos de conference para compartir toda la emoción. So we'll figure out a date for that, but reach out to me anytime. I'm here to help anytime. Okay, dice que vamos a programar ese Zoom, pero que mientras tanto le pueden mandar mensajes, se pueden acercar con ella, para todo lo que ocupen está para apoyarnos. And can we give a round of applause to Liz? Because this is, I think, her first time translating one of these, and you did amazing. Thank you. Dice You're que, welcome. bueno, le compartía yo a Brandy temprano que estaba un poco nerviosa, es la primera vez que yo traduzco en general, entonces creo que más o menos me salió, espero hayan entendido todas. Muy bien. Felicidades, bravo. Bravo, muy bien. Very good. Cárdenas, muchas gracias. Gracias. Te has ganado And el make puesto sure- de traductor. Okay. Make sure you go watch the video of Mike and I's Spanish lesson from today, because it will make you fall on the floor laughing. Ok, dice que se aseguren de ir a ver el video donde Brandy y Mike están practicando su español porque les va a dar mucha risa. You guys are doing great though. Thank you. We're trying. Thank you so much, Brandy. Thank you for sharing what you are learning from the #1 earners in the company. Can you tell us, just for inspiration, how much are they earning, more or less, per month? You Habla en know, español. they did not share. Oh, go ahead. Bueno, le di las gracias a Brandy de que nos está compartiendo lo que ha aprendido de los que más ganan de la compañía. Entonces le digo que solo por inspiración, si nos podría decir más o menos cuánto están ganando ellos al mes. Pues vamos a ver si nos dice. Dice, creo que no comparten cuánto ganan, pero a ver. So, do you know more or less? More or less. Okay. More or less. So
we didn't talk about that. They have said in the past that they were earning around $200,000 a month, but I will tell you their goal for 2020 is to earn $500,000 a month. Wow. Wow. Damn. Yeah. Bueno, nos dice que en el pasado ellos habían estado ganando alrededor de $200,000 al mes, pero que ahorita tienen como meta en el 2020 estar generando alrededor de $500,000 mensuales. ¿Alguien tiene una calculadora y saben cuánto es eso en pesos? ¿Me fue algo listo? Una locura. Do you know, and I'll leave you with this. The difference between them and everyone else is they put blinders on, they focus on what's going on in their business, not what anyone else is doing. They set goals, they put intentions out there, and they pray as hard as they can. Que dice que la única diferencia entre ellos que están ganando, no sé, alrededor de, bueno, ahorita vas a hacer la cuenta, Excel. Son 4 9 millones millones y y medio. quieren ganar 10 Bueno, millones. 10 millones en promedio mensuales, la única diferencia Al entre mes. ellos, al mes, perdón. English? We were doing the math of how much is in pesos. pesos. Oh, in pesos, that's I'm okay. going to translate now. Entonces dice Brandy que la única diferencia entre ellos que están ganando 10 millones de pesos al mes y nosotros es que se ponen, o sea, tapan toda distracción alguna, nunca están viendo qué está haciendo la otra persona, cómo está creciendo el otro negocio, quién está creciendo más. Ellos solamente se enfocan en su negocio, se ponen metas, escriben todas sus metas y oran y trabajan duro para ello. O sea, es la única diferencia, ponerse metas, enfocarse y orar. The last thing is they don't settle. They do not stop until they reach their goal. So if Stephanie Dunn is at 8 distributors a month and she knows she wants 10, she does not do anything else until she hits her goal. Entonces, No distraction. Lo que dice es que eso es esa meta no negociable. O sea, si Stephanie se puso como meta 10 y va en 8, no va a parar, va a hacer lo que tenga que hacer para conseguir los 10 distribuidores mensuales. Entonces, siempre lo hacen, estén cansados o no, cumplen su meta. O sea, es un no negociable, no negocian esa meta. Y ahí yo quiero decir algo, o sea, imagínense lo que ellos están ya ganando, muchos millones mensuales y no, o sea, cumplen sus metas. Nosotros que a veces estamos súper mega quebrados, no tenemos otra más que hacer lo que se tiene que hacer para lograr el cheque que queremos. Digo, nosotros vamos arrancando, ahorita le voy a preguntar cuántos años llevan ellos en la compañía, pero imagínate, si esas personas, por eso ganan tanto dinero, o sea, los que ganan tanto dinero es porque hacen que las cosas sucedan. So, vamos a ver qué nos dice más Brandy. Okay, Brandy, so what else can you talk about them? You know, okay, well, yeah, I gotta get Anya, man. They don't ever miss an event, ever. Like, they go to every single corporate event anywhere in the U.S. So I know that's different for Mexico, but anytime there's an event in Mexico, don't miss it. Dice que también la otra diferencia, bueno, algo que ellos siempre hacen es que van a todos los eventos. Aquí es un poco diferente, pero allá ellos van a todos los eventos corporativos, al conference, al green carpet, a todos. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ir a todos los eventos que tengamos. Those are probably the big ones in the little bit of time I've been around them. Those are the big takeaways. But we're doing these masterminds monthly, so each month on our calls, I'll have something new to share from them. Ok, dice que esas son las cosas que más le destacan hasta ahorita de lo que ella ha convivido con ellos, pero acaban de empezar un mastermind que lo van a estar haciendo cada mes y ella va a poder estar compartiendo algo de lo que aprende allá con nosotros. I think somebody has a question. Let me just read I it. want to just know how long have they been in the company? How many years? I think it's been 9 years.
and it took them 4 to 5 years to go Black Diamond. Dice que ellos tienen como 10 años en la compañía y que les tomó como 4 años llegar a Black Diamond. O sea, ni siquiera tienen muchos años y vean lo que están generando. Aquí la diferencia entre los que lo logremos y no, o no es los que no se den por vencidos. Los que saben a dónde van y hagan que las cosas sucedan van a estar generando muchísimos millones. O sea, estamos hablando realmente de que es una compañía donde podemos hacer muchos millones de pesos. La diferencia es si renunciamos o no y si hacemos lo que se tiene que hacer para lograr esos resultados. Entonces, lo que ellos han tenido es muchísima constancia por estos 9 o 10 años que han estado en la compañía y por eso ganan lo que ganan. O sea, ellos podrían estar retirados ganando alrededor, o sea, más de 5 millones de pesos al mes, alrededor casi 10 millones de pesos. A lo mejor no todos los meses son constantes, a lo mejor hay más, menos, pero alrededor de 10 millones de pesos podrían estar ya súper retirados, pero ellos siguen con metas. O sea, ahora su meta es llegar a $500,000. Déjame hacer nada más la cuenta de cuánto es eso, pero no sé si quieras traducir algo más. Ahorita Liz. ganan 4 millones, perdón, y 500. Ah, ok, iban para 10. 10. Ajá. Sí, es cierto. Okay, bueno, es muchísimo dinero. Sí, claro. Bueno, Que So think about it this way. When they joined, they literally were standing in food lines going through bankruptcy. wow. They, Ok. Go ahead. Hold on. Right. Entonces dice que lo veamos de esta manera. Cuando ellos iniciaron su negocio, ellos estaban literalmente formados en las líneas de comida del gobierno en Estados Unidos que alimentan a la gente que no tiene para comer. O sea, ellos estaban formados en esas líneas de comida. So within 4 to 5 years of hard work and determination, they were earning over $100,000 a month. Dice que después, durante 4 años, 5 años, estuvieron trabajando fuertemente y empezaron a ganar como $150,000 al mes. ¿Al mes? ¿Mes? Sí, sí. Okay. Alrededor de $100,000 mensuales con un trabajo de 4 años. 4 o 5 años. Yeah. Vamos a... más de casi 2 millones de pesos mensuales con un trabajo de 4 años. 4 años. Brandy. Yes. Someone say my name. Trying to think what else I know about them. You were talking about Stephanie and her husband. After 4 or 5 years working, they were earning around 100. Well, yeah, I was sharing that as a to give you guys a vision that they worked hard for 4 to 5 years, and look how it paid off. Okay. Entonces dice que esto lo estaba compartiendo para que nosotros tengamos una visión de lo que podemos lograr. Entonces, como ya nos había dicho, creo que la única diferencia es ponernos metas que sean no negociables como ellos lo hacen. Creo que esa es la única diferencia que podemos tomar. Yeah. Okay. Yeah, they have an amazing story, but it's attainable. So if you put in the work and you stick it out, you know, you can achieve whatever you set your mind to achieve. ¿Tú? ¿Traduces? Liz Cárdenas. Se me fue. Can you repeat that? I just got lost in something else. I don't remember exactly what I said. Something along the lines of, if you put in the work and you stick it out for the long haul, you can achieve whatever you want. Gracias. Thank you. Se me fue. Brandy nos dice ya como para cerrar que entonces lo que tenemos que hacer es ser consistentes y hacer el trabajo porque estamos viendo a dónde podemos llegar. Okay. Right. That's all I got. I'll have to do more digging next time I'm around them and get some more info from you, some more tips. Ok, dice que eso es todo lo que tiene por esta noche, al menos sobre ellos, porque necesita chismear un poco más con ellos para saber más. Thank you so much, Brandy. So you're welcome. Our team that we have that opportunity and we are launching. We have the whole country for us. Yes. Yeah.
Lo que le digo a Brandy, pues It Works es una gran oportunidad y fue una muy buena oportunidad que tomaron los Dom, Stephanie y su esposo, hace alrededor de 10 años, pero en México estamos apenas arrancando. Tenemos todo Go brush México. your teeth with Daddy. Go brush your teeth. And I'll be right up. Tenemos una gran oportunidad en las manos que realmente puede cambiar nuestra vida para siempre, y no nada más la nuestra, sino nuestras generaciones que vienen. Entonces no queda más que trabajar, ponernos metas y metas no negociables. O sea, a veces decimos, ching, ya se va a acabar el mes, pues ya empiezo el próximo, pero cuando tienes algo no negociable, no importa qué día es, no vas a dormir hasta lograrlo. Entonces creo que ese tipo de metas nos tenemos que poner los que realmente quieran tener un resultado que impacte tu vida y la de toda tu familia. Entonces, pues creo que tenemos una gran oportunidad y hay que hacer que suceda. Es el inicio. Muchas personas que han estado en el inicio de empresas de redes de mercadeo, cuando se abre un país, realmente se vuelven millonarios. Muchos se quedan en el camino, muchísimos renuncian y se quedan, pero los que son consistentes, los que aguantan todo y siguen haciendo que las cosas sucedan, realmente se vuelven millonarios. Entonces, esa oportunidad tenemos. Y bueno, dicen que el dinero no es lo más importante, pero ¿cómo sufrimos cuando no lo tenemos? Más vale que nos sobre y no que nos vuelva a faltar en la vida. Generalmente, casi todos venimos de una situación difícil económicamente, de estar estancados, de estar endeudados, de haberla pasado mal en alguna etapa de la vida o actualmente. Entonces, pues tenemos que hacer que suceda y cambiar ese estilo de vida que hemos tenido por uno en abundancia, de muchísimo dinero. Está disponible para el que trabaje. Entonces, cualquiera lo puede lograr. So, something else, Brandy? Oh, I wanted to share real quick, you guys, something that just to keep it in perspective. We have the largest team in Mexico. Nobody else is building in Mexico like you guys are. So that is in the support that you guys have from corporate, from us. Nobody else in the whole country has that in Mexico. So just something to think about. That's something to share when you're talking to a prospect. You guys dominate the market right now. Share that with people. Que dice Brandy que algo que debemos de tener en perspectiva es que somos el equipo más grande y más unido, con más apoyo tanto de Mike y de Brandy como del corporativo, que es algo que nosotros debemos de compartir con la gente que estamos invitando, que sepan que somos un equipo grande, que nadie más está construyendo en la forma en la que nosotros lo estamos haciendo. Okay. Itzel, were you going to say something? No, thank you, nada. Somos el equipo más grande también y el más unido, entonces hay que aprovechar eso también. De verdad tenemos muchas cosas a nuestro favor para lograr grandes metas. Nothing else, Brandy. Thank you so much. Thank you, Brandy. I'll see you guys next week or 2 weeks or whenever. Yeah, 2 weeks. 1.5 weeks. 1.5 weeks. See you. Thank you so much. All right. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos los que conectaron. Bonita noche. Que descansen. Igual, bye. Bye. Gracias. De nada. Muy bien.